Pues muy buenas tardes. Después de este atropellado inicio por fallas técnicas, me presento. Soy Vicente Fabián López Corral, miembro del equipo de Quark Educación y en esta ocasión su anfitrión. Yo voy a ser quien les va a impartir la plática en torno a lo que es el examen de admisión y bueno, la razón de el por qué en Quark estamos haciendo esto se debe a los últimos ajustes que hizo la universidad en torno al concurso de selección del año que entra y que nosotros, pues bueno, preocupados porque tengan información de calidad, veraz, estamos ofreciendo ese espacio en el que también, pues por supuesto que vamos a resolver sus dudas. Parte de las metas que me propongo en esta plática es que ustedes tengan un panorama lo más objetivo posible de lo que se viene en el ¿Se oye para las dos, sí? 2022 para que puedan tomar las decisiones más pertinentes en relación a su formación. Asimismo, la idea de mostrarles las cosas lo más objetivo posible es para que tomen en cuenta lo que se enfrentan, pero sin caer en pánico. A medida que ustedes accedan a fuentes, información lo más objetivas y veraces posibles, implica que el estrés, la tensión producto de las noticias falsas, de los rumores y los dichos, pues no afecte en su concentración. Eso es lo que también acá nos proponemos, ¿sale? Y bueno, no está de más aprovechando el viaje para hacer una radiografía de lo que involucra el examen, orientarlos en cómo deben de prepararse. Digo, no va a ser algo tan profundo como me gustaría por los límites de tiempo. Eso quizá ya sería materia para otra práctica. Incluso en nuestro canal de YouTube en Quark Educación hay videos que abordan esos temas. Los invito a que nos busquen ahí en YouTube. También en nuestra página de Facebook hemos subido ahí algún material al respecto. Y bueno, todo esto con el fin, más que otra cosa, de que tengan las herramientas necesarias para que puedan tener una buena preparación. Independientemente si en algún momento coincidimos en clase o no, me parece que esos recursos que nosotros estamos ofreciendo de alguna forma va a eficientar su preparación y por consiguiente van a tener más probabilidades de quedar. Obviamente no se limita solo en eso, hay que trabajar un poco más, hay que considerar otras cosas, pero por lo menos ya les estamos dejando en este punto un precedente. ¿Sale? Entonces, bueno, les comento un poco quién soy para que hablando de tengan confianza. Soy historiador de profesión, llevo pues ya más de 10 años dando clase. He tenido la oportunidad de dar clases en los 3 niveles, específicamente en este tipo de concursos, alrededor de unos 8 años, más o menos. Sí, ya tengo bastante tiempo recorrido en esto. Por mis formaciones, soy historiador, soy pedagogo, he estado al frente en materias que tienen que ver con historia, con geografía, con filosofía. Recientemente me estoy estrenando también lo que es español, literatura, y bueno, eso también me da mucho gusto porque implica un punto más de desarrollo. Además de eso, soy pedagogo y entre la experiencia que he tenido ha sido la evaluación de materiales de estudio. Así es que bueno, esto no es una cuestión meramente mercantil, por así decirlo, o con fines 100% publicitarios, lo cual no, sino va más hacia un enfoque de formación. Y les comento quién soy, ya que me he dedicado, para que tengan la certeza de que con quien están interactuando en estos momentos es alguien que conoce a detalle el tema, que no se va solamente por las superficialidades. ¿Vale? He tenido el placer de apoyar a algunos de los presentes. Y pues en lo futuro ojalá que también se dé la oportunidad de seguir respaldando a más personas, ¿sale? Es que bueno, con esto espero que estén más tranquilos.
Y pasemos ahora a lo que es la dinámica de la plática. Voy a exponer algunos puntos, digamos, datos duros, por así decirlo, en referencia a lo que se viene. Y voy a dar un espacio para preguntas, dudas, y después abordamos otros temas que involucran la plática, ¿sale? Siéntanse en la libertad de preguntar lo más conveniente en referencia a esto. No somos tan poquitos, somos 28 personas. A mí me interesa atenderlos como se debe, así es que en cuanto a las preguntas y comentarios, vamos a tratar de hacer rondas de 3 y concretas, por favor, ¿sale? Ya vamos a habilitar otros espacios en donde quizá podamos platicar de forma más relajada, pero la intención de esto es escuchar sus necesidades, saber sus inquietudes, insisto, favorecer en ustedes una tranquilidad en referencia a lo que está pasando, a disminuir la incertidumbre y que de esta manera ustedes tengan una mejor concentración en referencia a su propia preparación. ¿Sale? Les voy a pedir por favor que en cuanto yo esté exponiendo puedan apagar sus micros para que los podamos escuchar. Si no va a aparecer ahí como si fuera, que estuvieran sintonizando el radio, ¿no? Y me gusta aún eso, pero creo que no es tan conveniente. ¿Vale? ¿Hay alguna duda o pregunta respecto a las reglas? No, todo bien. Perfecto. Hay una cosa más que me gustaría pedirles. Y es el hecho de que entre todos nos cuidemos. Y lo comento porque no falta que accedan a la reunión gente que pues tristemente no viene con los fines de la plática y llega a poner por ahí mensajes o a decir cosas que pues no van y que me parece es una falta de respeto para todos. Y creo yo que eso no es algo que se merezcan. Yo voy a estar al pendiente, sin embargo, como voy a estar exponiendo estos puntos, pues no puedo estar tan atento a ver quién entra, quién sale, los comentarios. Así que aquí yo les voy a pedir, por ejemplo, que si ustedes detectan alguna anomalía o una conducta violenta, háganmelo saber para que yo pueda tomar las medidas pertinentes y de esta manera, pues, aunque suene un poquito extremo, pero salvaguardarnos, ¿no? No romper con este ambiente de confianza y de comunicación que me parece que es de vital importancia para los fines de esta charla. Así es que entre todos nos cuidamos, porfa. Ojalá que no lleguen a ver esos incidentes, pero por si las dudas, más vale prevenir. ¿Ok? Bien, pues esta plática se titula ¿Qué hay de nuevo con el examen de admisión? Y en general es relativo la novedad. Sin embargo, sí hay cambios de interés. Bueno, no precisamente fue ayer, sino fue antier y seguramente ya todos están enterados de esto. La UNAM, a través de la página de la Dirección General de Asuntos Escolares, que es la dependencia que gestiona todo lo concerniente a la organización y aplicación del examen de admisión a la UNAM a nivel de licenciatura, subió a su página web un PDF, que en sí es un manual, que se llama ¿Cómo ingresa a la UNAM? O mitos de ingreso a la UNAM, creo que así se llama. En el cual, pues bueno, al final es un manual muy concreto, a mí me parece bastante importante que lo chequen, que lo revisen, que cuenta diferentes puntos en torno a cómo ingresar a la universidad, y bueno, entre otras cosas, hay un cambio que me parece significativo. Y este cambio es que a diferencia de años anteriores, en donde la UNAM eh, habría 3 concursos de selección para la universidad, uno que iniciaba en enero y hacías el examen en febrero y entrabas hasta agosto, lo que comúnmente conocíamos como primera vuelta o primera convocatoria,
La segunda vuelta o convocatoria se publicaba a principios de abril, se hacía en mayo y de igual manera entrabas en agosto. Esos dos concursos de selección estaban abiertos para las tres modalidades de licenciatura que oferta la UNAM, que es el sistema abierto, el escolarizado y a distancia. Además de CEPAR, había una tercera convocatoria que se publica en la tercera semana de septiembre y ese es el examen a principios o mediados de noviembre. En este año, por ejemplo, adelantaron las fechas del examen, porque usualmente se planteaba que fuera en la tercera semana de noviembre, pero ahora va a ser inicios. Ya la próxima semana, es más, me parece que tengo por aquí gente que va a hacer el examen la próxima semana. La mejor de la suerte, chicos. La mejor de las suertes. ¿Sale? Y en ese concurso de selección, los alumnos entraron en enero. Ahora, cabe señalar que en ese proceso únicamente está destinado para la modalidad de sistema abierto y a distancia. Son dos modalidades diferentes. ¿Vale? Entonces, pero prácticamente las tres guardan semejanzas enormes. Es prácticamente lo mismo. ¿Vale? Ahí para mayor información, al momento en que ustedes se registren, les van a dar un manual en donde paso a pasito les explican cómo va el proceso. Si es que léanlo bien cuando sea el momento, ¿vale? Sin embargo, a partir de este año, hay un ajuste. Bueno, este año, por efectos de la pandemia, suprimieron lo que hubiese sido la segunda vuelta, la fusionaron con la primera, y bueno, ya ahí se dio. Fue un concurso bastante atrabancado, muy inestable, debido a los cambios de fecha que ponía la UNAM. Sin embargo, insisto, eso fue por efectos de la pandemia. Y ahorita les voy a mostrar unas cifras de cómo estuvo. Pero para el 22, y eso es lo nuevo que viene publicado en este PDF, que bueno, en lo personal, yo lo he distribuido en los grupos de WhatsApp y de Facebook en donde estoy. Pues resulta que para el 22 se va a mantener la misma situación que en el 21. O sea, ya no vamos a tener la famosa segunda vuelta. Solamente va a ser de enero, pero el examen se haría en mayo. Además de esta, tendríamos el concurso de selección que va para sistema abierto. Eso genera pues, desbarajustes muy relevantes. Tienen mucha influencia estos eventos y ahorita van a ver por qué. Así que bueno, en la plática de hoy vamos a tocar ese punto. Vamos a hablar de lo que es el examen de admisión, su estructura y por supuesto que vamos a ofrecer una orientación en cuanto a los pros y los contras. Dado a que esta noticia, insisto, y eso yo lo he notado mucho en los mensajes que veo en WhatsApp, en Facebook, ha generado bastante zozobra. No se sabe qué hacer. Entonces, lo que hoy me propongo es justo encauzar y orientar esas dudas para que de alguna manera ustedes puedan hacer sus propios ajustes, no caer, insisto, en el fracaso preprogramado, que me parece que esa es una de las primeras tareas que deben empezar a realizar. Si bien el examen es una monstruosidad, no es una monstruosidad por sí misma, sino más bien por otros factores. Y uno de ellos, pues, es la falta de seguridad, la falta de información veraz en torno a él y en cómo estudiar. Y también me atrevo a decir a ocupar de una manera no efectiva el material y los recursos que tenemos a nuestra disposición. Y sí, también contar con herramientas de muy baja calidad. ¿Vale? Pero bueno, eso ya lo tocaré en un punto más adelante dentro de esta plática. Hasta ahorita, ¿hay alguna duda, comentarios? Reitero, para el 22 tenemos una situación nueva
No va a haber una segunda oferta para escolarizado, que sería de abril a mayo, sino solamente vamos a tener una. Así es que en total son 2 concursos. ¿Sale? Sí, sí, sí. Vamos a ir para allá. ¿Alguna otra duda? La duda. Ok. Parcialmente, eso lo vamos a ir tocando. Por eso les digo que tenemos que tener una perspectiva precisa de las cosas. Bien, empecemos por lo básico. ¿Sale? Empecemos por lo básico, que es conocer a nuestro rival. Examen de admisión. Chicos, les voy a pedir que muten, por favor, su micro. Gracias. Bien. Pues empezamos por lo básico, ¿no? El examen de la UNAM, que a veces ese paso uno lo saltamos, no sabemos qué es, y entonces por ahí empezamos a tener problemas. De manera muy básica, el examen de admisión va a ser una prueba que tiene por objetivo medir una serie de conocimientos generales que obtuvieron en el bachillerato, ¿sale? De ahí que contemplen materias como matemáticas, física, español, literatura, biología, historia, geografía, y para el caso de lo que es área 4, humanidades y artes, pues está filosofía, ¿sale? Esto es algo que deben de contemplar primero, porque no todos los bachilleratos contemplan las materias que les preguntan en la universidad, aunque son muy básicas. Y por supuesto que eso involucra también no considerar todos los contenidos. ¿Sale? ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, bachilleratos como lo que es CONALEP, CETIS, no tienen materias de carácter de ciencias sociales. Y eso representaría una desventaja. ¿Sale? En el caso de los bachilleratos técnicos, además de los que les acabo de mencionar, como es el caso de lo que es las vocacionales o ICESIT, que son el bachillerato y politécnico, no le dan, digamos, la misma importancia a materias de humanidades que a las físico-matemáticas, lo cual implica que el educando en ese punto pues tenga una desventaja, ¿vale? Sin embargo, a diferencia de otras pruebas de admisión, el examen de la UNAM es bastante básico, porque prácticamente lo que se les pide, y eso lo pueden checar con los materiales de estudio que están ocupando, únicamente les piden que ustedes tengan un manejo conceptual de la lista de contenidos que integra el examen, que la pueden consultar en las guías oficiales, y en algunos casos mostrar ciertas habilidades. Por ejemplo, en comprensión lectora, que sepan leer, en matemáticas, que pueden llevar a cabo una serie de procedimientos. Otro tanto sucede en química, en biología, a pesar de que está más cargada hacia la conceptual el área de ciencias sociales y humanidades, también vienen reactivos de ese tipo, no solamente que de otro tipo de habilidades, como por ejemplo organizar información, ubicar un acontecimiento en un marco cronológico espacial, en fin. Pero, insisto, es muy tranquilo, lo cual, bueno, eso lo hace diferente a otras pruebas de admisión como la UAM o como la UNA, o como el POLI, para citar lo más famoso.
En el caso del poli, pues está más centrada en lo que es físico-matemáticas, el tipo de reactivo es diferente, el nivel de dificultad sí es más amplio, y quienes ya hicieron el examen al poli no me dejarán mentir. Y, por ejemplo, para el caso de área 3 que ellos tienen como ciencias sociales y administrativas, en vez de preguntarles historia o de geografía, lo que les plantean es un conocimiento de administración, economía y contabilidad, que es lo extra. Si nos vamos al caso de la UAM, se parece en este punto al examen de la UNAM, pero sí tiene un poco más de dificultad en cuanto a los contenidos. También el tipo de reactivo es un poco diferente. Son preguntas más orientadas a resolver problemas. Inclusive CD son preguntas más largas. Implica tener un razonamiento un poco más preciso. Y incluso aquí, algo que ahorita voy a tocar, que es la distribución de las carreras, las maneja un tanto diferentes a la UNAM. Por ejemplo, psicología en la UAM está en área 3. No estoy seguro si son 2 psicologías o una, pero lo que sería el equivalente a psicología en la UNAM está en área 3, porque le dan un enfoque social. Entonces esa psicología está en ciencias sociales y humanidades. Entonces aquel que va para psicología tiene que atender filosofía, lite, formación cívica y política, además de las historias. Cosa que, por ejemplo, en la UNAM no, al estar enclavada en eh, biológicas de la salud, la distribución de los reactivos sería más o menos así. Que esa es otra cosa que tiene la UAM, que es más específico en cuanto a lo que te va a preguntar. Si vas para área 1, olvídate de las historias. Va a estar muy cargado hacia lo que es matemáticas, hacia lo que es física y ciencias exactas. Si estás en biológicas de la salud, pues viene otro tanto. Quizá por ahí vengan temas extras. Y en sociales, pues viene una situación ahí medio híbrida, porque contempla materias que, por ejemplo, en la UNAM solamente se ven en área 4, o una materia que incluso puede estar despertigada en lo que es historia, para el caso de la UNAM, ¿no? Y bueno, además está el área de arte y diseño. Entonces es muy importante aquí que ustedes conozcan las particularidades tanto de cada proceso de selección como del examen, ya que, por ejemplo, siguiendo el caso de las 3, tienen mecanismos de evaluación diferentes. El de la UAM es muy raro incluso, es más complejo que el de la UNAM. El de la UNAM es más cuantitativo. Sacaste 120, eso es lo mínimo que sacó una persona para obtener un lugar, contigo se llena ese espacio, órale, te quedas. En cambio, la UAM, por ejemplo, plantea un porcentaje para el examen de conocimientos generales, que es español y mate, un porcentaje del puntaje de conocimientos específicos, y ahí sí, por ejemplo, el promedio entra. ¿Sale? De ahí que, bueno, uno de mis consejos que yo les podría dar es que no entren a concursos que sean simultáneos, porque eso implica una saturación de trabajo. ¿A qué voy? A que en el siguiente año, por ejemplo, en donde tal vez coincidan por estos nuevos ajustes, UNAM, UAM, Poli, no se metan a ninguno, a los 3 al mismo tiempo, porque implicaría un revoltijo de trabajo. Si bien hay materias que son nucleares, es decir, que son una base, por ejemplo, español, mate, física, química, biología, el nivel de dificultad y las especificaciones son distintas. Y además se corre el riesgo de que se empalmen las fechas de hacer el examen. Eso ha ocurrido en años anteriores. Antes de que pasara lo que ahorita estamos viviendo, para lo que era la segunda vuelta de la UNAM, coincidía con Politécnico y coincidía con UAM, que por cierto UAM creo que la convocatoria sale en marzo y Poli me parece que es por febrero. Entonces imagínense, tuve alumnos que de plano colapsaban, tenían despertigada su atención,
Y en varios casos no quedaron en ninguna de las tres, ni siquiera no porque no hayan, porque presentaran el examen y les ha ido mal, no, sino fue porque no pudieron llegar a tiempo, porque el examen lo tenían a las 9 y el de la UNAM a las 10. Entonces, en ese sentido, hay que tener un objetivo claro, que ese también es otra de las primeras tareas que les encargo. Tengan un objetivo claro, hacia dónde tienen que ir. Si aún no se deciden por cuál de las tres instituciones, conózcanlas, su perspectiva pedagógica, que eso también es muy importante, el plan de estudios de las carreras, platiquen con gente que sea egresada de esas licenciaturas, eh, vean el plan curricular, es decir, el programa de la licenciatura, todo eso lo tienen que contemplar y lo tienen que empatar con sus intereses. No parezcan náufragos buscando que la uni sea un bote salvavidas, porque eso sería una decisión no tan efectiva y puede dar a la postre de que planteen incluso cambios de carrera y andar como chapulines todo el tiempo. Respetable, pero preferible, mejor definirse desde un principio qué hacer. ¿Sale? Y eso implica también hacer un, digamos, un curso, bueno, no un curso de preparación computer, no, se van a confundir. Un plan de trabajo más efectivo. ¿Sale? Menos estresante. Así es que ya tienen una tarea que me parece que el ajuste que ha hecho la UNAM, pues les puede dar un poco más de facilidad. Acá en Quark, pues hemos también tenido la preocupación por darles ese tipo de orientación y pueden consultar los dos conversatorios vocacionales que ya hemos logrado realizar en nuestra página de YouTube. ¿Sale? Hay uno para medicina y hay uno para artes visuales. Me parece que aquí hay muchos que van hacia esas carreras. Entonces, platíquenos, son gente preparada, que tiene experiencia profesional, que egresó de las escuelas a las que ustedes aspiran. Y bueno, también esa es una orientación muy importante y una referencia que ustedes les pueden llevar a tener mejores decisiones y por lo tanto incluso hasta una motivación más para estudiar. O a lo mejor descubrir que eso no era lo que esperaban y se vale cambiar y preferir mejor cambiar ahorita que ya estando en el proceso, ya haberse registrado y resulta que pues siempre no, la medicina no era lo mío, pues yo quiero estudiar, no sé, historia, ¿no? Por decir una cosa. Entonces, esto también implica que la elección de la carrera es una decisión personal. No se vayan por la influencia familiar, no se vayan porque tienen un caso en el que a una persona le va bien. Por ejemplo, en casa recuerdo que cuando les expuse mi decisión de estudiar historia, que bueno, en mi caso no hubo problema, les dio mucho gusto. Cuando les dije que quería ser profesor, pues les dio más gusto porque pensaban que ser profesor era ganar mucho dinero y trabajar poco, lo cual eso es un mito enorme. Trabajamos mucho y ganamos poco y a veces nada. Entonces, infórmense bien, infórmense bien. En ese punto también estamos preocupados. Hemos estado un poco detenidos en cuanto a seguir promoviendo conversatorios vocacionales, sobre todo por los tiempos. Pero tal vez más adelante reanudaremos en ese punto el ciclo Avatar, ¿vale? Pero eso es importantísimo. A ver, voy a leer por aquí la duda de Susana. Dice que la UAM su sistema es feo ya que dura más años las carreras de lo normal porque el horario es compatible con otras materias. ¿Eso es cierto? ¿Cómo es su sistema? Depende de la unidad. Por ejemplo, en el caso de Unidad Xochimilco, y me parece que en Iztapalapa también, lo que ellos aplican es un sistema que se llama sistema modular.
que va con la intención de promover una formación más integral. ¿A qué me refiero? Que aunque tú seas de humanidades, vas a tener por ahí un par de materias de ciencias exactas. Si tú eres de sociales, o perdón, de biológicas o físico-matemáticas, y tu carrera de alguna manera incide en una cuestión social, por ejemplo, diseño industrial, psicología o la misma medicina, tienen un cuatrimestre, que así son los periodos de estudio, en el que tienen materias de historia, de sociología, de filosofía, de historia. Obvio no está tan cargada como alguien de sociales, pero sí tiene una embarrada. Y paulatinamente, conforme van avanzando, se van a ir encaminando más hacia lo que es la licenciatura. ¿Sale? Eso también es muy importante, el modelo. Sí, son conversatorios vocacionales, en donde tuve la oportunidad de invitar a gente a esas carreras para que platiquen con ustedes. En su momento les estuve promoviendo mucho y bueno, por fortuna quedaron grabadas en YouTube, están bastante divertidas. Pueden consultarlas, pueden checar ahí en nuestro canal. Hay una lista de reproducción que es conversatorios vocacionales. Aparecen ahí las dos que hemos tenido, lo que es artes visuales y medicina, que eso también es algo importante. Todavía no, de hecho es el área que sigue. El área que sigue es área 3. Todavía no he definido qué carrera va a ser, si es derecho, si es relaciones internacionales. Y pues eso también va en función, insisto, de los tiempos del anfitrión, que en este caso soy yo, de los panelistas. Ahí estoy echando mano de mi cartera de amigos y de los tiempos. También por eso nos hemos detenido un poco, pero sí, planeamos continuar. La que sigue es área 3 y cerraríamos este primer ciclo de Avatar con área 1. Aún no definimos qué carreras sean, así es que les voy a pedir que estén pendientes de lo que publicamos en la página de Facebook, de Quark Educación, que me echen por ahí un mensaje también, o en los grupos de WhatsApp, ¿vale? Ahí que tengan un poco más de proactividad. Pero sí es seguro, usualmente las pláticas las estamos dando los viernes o los sábados entre 8 y 9 de la noche, que es cuando más o menos también la gente que ha tenido la oportunidad de acompañarme es cuando ha logrado tener un espacio para nosotros, ¿no? O sea, al fin y al cabo es un esfuerzo conjunto, pero sí, se va a hacer, ¿vale? Entonces, bueno, esto es importante en relación al examen. Por supuesto, Ramiro, por supuesto, porque esto es general. Ojo, aclaro, esta plática informativa, creo que llegaste un poquito tarde, no es específicamente de una carrera o de un área. Es una plática informativa que tiene que ver con el examen. Si me decanté a poner casos específicos, fue por las dudas de sus compañeros y para que vean las diferencias entre una universidad y otra. De tal manera que ustedes pongan más atención y tengan más claro qué onda con la UNAM, ¿vale? Así que sí, por supuesto que sirve para área 3. ¿Hay alguna otra duda o pregunta? Insisto, sirve para todas las áreas. ¿No? ¿Todo bien? Bien, entonces continuamos. En el supuesto de que ustedes ya eligieron su licenciatura, esa licenciatura va a estar encuadrada en una de las 4 áreas que tiene la UNAM. En el PDF que les mencioné al principio de la charla, viene especificado. También hay información relevante al respecto en la página de la DEJAE. ¿Sale? Entonces tienen que tener bien en claro a qué área pertenece su licenciatura. Porque esa va a ser, digamos, la versión del examen a la que se van a enfrentar. En sí, el examen es prácticamente igual para todos. Prácticamente las mismas materias,
pan para todos. Lo que va a cambiar, y es lo que hace una versión diferente, es la distribución de los reactivos dependiendo, insisto, del área. Si yo, por ejemplo, quiero estudiar ciencias políticas, que es área 3, esta va a ser la distribución de los reactivos que me tocan. Importantísimo tener en cuenta este punto porque me permite ver cuáles son las materias que me pueden exigir más y cuáles pueden ser un complemento por la cantidad de reactivos. De nada, estate pendiente de lo que es el canal de YouTube, el chat, ¿vale? Y si tienes dudas, pues ahí me mandas un mensajito. No, Carla, no, 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 no. No, 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 no. Chécate lo que dice esta tabla. Área 3, ciencias sociales y administrativas. O sea que aquí entra contaduría. Ojo con eso. Ojo con eso, ¿sale? Eso es algo que ustedes tienen que tener bien, bien, bien claro. Porque incluso esto conlleva hacer una condición en cuanto a su plan de trabajo, que es lo que les comentaba. Hay materias que son generales, que de hecho casi lo son, pero me refiero a que el puntaje, o mejor dicho, el reactivo el número de reactivos es alto. Por ejemplo, español, en todas son 18. Y hay una razón pedagógica de ello. Leer y escribir es fundamental, no importa hacia dónde vayas. Por eso español es algo general, incluso en la UAM y en el Poli, en el Exani se mantiene esa regla. Así es que ahí ya vamos haciendo la suma. Luego, dependiendo de mi área de especialidad, es cuando van subiendo o no los reactivos. Voy a seguir ocupando como ejemplo lo que es área 3. Vienen las historias, o sea, después de español y de matemáticas en área 3, juntan las historias y es la materia que más peso tiene. Historia. Si juntamos Historia Universal y Historia de México, estamos hablando de 28. Está por arriba de cualquiera. ¿Sale? Lo cual eso hace ver que en las otras áreas, historia tiene un gran peso. Júntenlas y son 20. Es más, puedo decir que son como primas esas asignaturas. No, mejor dicho, hermanas. Hay una continuidad. ¿Sale? Entonces aquí es en donde tengo que poner atención en caso de que sea área 3. Pero aquí la tirada también es ir lo más balanceado. Y más si voy a una carrera de alta demanda. Es decir que, ok, física, química, biología, tal vez no salga perfecto, pero de menos tengo que amarrar una buena cantidad de aciertos para que en el conteo final mi puntaje siga alto. No caigan en la mega especialización. Ya voy a área 3, entonces el profe me dijo que historias y humanidades. Y con eso alarmo. No, si dejan descuidado los demás, les va a cobrar factura el examen. ¿Sale? Aquí una de las claves es que vayan lo más balanceado posible. Y por eso también es muy importante que tengan conscientes de cuáles son tanto las materias que se les dificultan como las habilidades que tienen que desarrollar, ya que por la naturaleza del examen, lo que es comprensión lectora y razonamiento, por ejemplo, lógico matemático, verbal, pues son habilidades que les ayuda a solucionar mucho la vida para todas las materias. No solamente se queden con el dato duro. ¿Ok? Ahora, el tener conocimiento de esto me implica, dependiendo, insisto, de mi caso, visualizar un margen de error. Y entonces, de esta manera, gestionar eh, de una forma más efectiva mi estudio. Insisto, no es necesario que sean enciclopedias andantes.
con que tengan un buen conocimiento de los conceptos que se les piden, ya la hicieron, ya están del otro lado. Por consiguiente, también es tener buenas estrategias de estudio, evitar la memorización, evitar lo que también veo mucho que hacen en los grupos de WhatsApp y de Facebook, que es jugarle al tanteo con las preguntas o decir, ah, este tema viene y este no, que la verdad no se sabe, si bien la universidad año con año, digamos que mantiene un número de preguntas que aparecen seguido en el examen, no te garantiza nada. Y algo que también les quiero decir con esto es que ante este nuevo escenario, es decir, el que solo vamos a tener ya una convocatoria para escolarizado al año, implica que la competencia va a ser mayor. No sabemos si los aciertos que solicitan, qué tanto vayan a aumentar. En el mejor de los casos se pueden mantener a lo que pasó en el 2021. Es algo que no sabemos. Lo que sí estamos seguros es que la competencia va a ser brutal. Y lo pongo en negritas y subrayado, brutal. Entonces, ¿esto qué debe generar en el aspirante? Que tiene que ser más efectivo con el estudio, que tiene que saber seleccionar qué materiales puede servir. ¿Ok? Y eso al final es una habilidad que les permite no solamente pasar el examen, sino ser buenos universitarios. En este caso, insisto, no caen las tendencias de, ah, como no viene la recta, y estoy diciendo una tontería, en la parte de matemáticas del examen de la UNAM, y porque así lo vi en 20 bancos de preguntas, pues no le estudio, porque capaz de que sí viene, y eso puede llevarlos a tener una desconcentración, a estresarse, y entonces, bueno, ahí podemos hablar de una reprobación em, anunciada, ¿no? Así es que aguas con eso, sin embargo, insisto, esto me permite también gestionar qué tiempo, qué atención le debo de dar a cada materia. Y sobre todo la versión que me van a tocar, por eso es importantísimo, uno, que tengan bien definido qué van a estudiar. Dos, el área que corresponde. Y tres, sobre de eso, pues ya hacer un plan de trabajo. En el caso de los que van a área 4, que no sé si aquí tenga gente que vaya a humanidades y artes. A ver, levanten la mano, casi siempre son poquitos. Tengo aquí gente que va a área 4. ¿No? Todos van a área 1, 2 y 3. Ok. Bueno, ahí quizás sí había un bemol, porque entra filosofía, que digamos es la única materia exótica. Sí, pero en realidad no cambian. Es un temario general, que ese es otro mito que me va a permitir destruir ahorita. Si ustedes confrontan la lista de temarios de área 1, 2 y 4, es prácticamente la misma. Y el nivel de dificultad también. Lo único que va a variar entre una y la otra es área 3 e IMSS. Área 3. Derecho es área 3. Lo único que va a variar es que te pongan más, así, más reactivos y en algunos casos ligeramente más específicos. Pero en términos globales, el nivel de dificultad del examen es estándar para todas las áreas. Insisto, lo que cambia es la distribución de los reactivos. Los contenidos no, que eso sí, por ejemplo, va a variar en otros procesos de selección. Poli cambia, UAM cambia, me parece que también el Exani cambia. ¿Sale? Excova también cambia. Y hay algunos más raros que otros. Aquí la UNAM, con esto es súper fácil.
Está muy light en ese sentido. Y es básico el examen. No les piden cosas realmente terribles. Lo que la apuesta que se vuelva difícil es que como tenemos muchas lagunas, muchos vicios que no atendimos bien o que no llegamos a detectar a tiempo, más nuestros nervios y la cantidad de temas, pues eso es lo que realmente, eh, digamos, infla el examen. Pero el examen no es complicado. Mis alumnos y otros colegas me han dicho que está más de temer el de la UAM y el de Poli. El de la UNAM no. Lo que pasa, insisto, es que nosotros nos complicamos bastante la vida y hacemos caso a cosas que no son, métodos que no son los correctos y todo eso también suma. Todo eso también suma. ¿Sale? Ahora, en relación a los temas, la guía oficial es la que tiene los contenidos específicos de cada materia. Aunque también aquí les advierto que luego la UNAM se le alborota la canica y mete reactivos de temas que no van. Y eso incluso me ha tocado verlo en el Pruébate, que es la aplicación de simulación que ofrece la UNAM con costo para que ustedes practiquen. Este año contraté el Pruébate unos mesecillos para actualizarme. Y, por ejemplo, en la parte de historia, sobre todo en historia universal, resultaron preguntas de la Edad Media y del Renacimiento, que si ustedes ven en el temario, sencillamente no lo contempla. Otra cuestión que también deben de... sí, exacto, 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 y hay que tener cuidado, ¿sale? Y en todo caso dar un repaso, por ejemplo, en el caso de historia, que bueno, de alguna forma lo ven en periodización histórica, ver un poco qué es la Edad Media, ver un poco qué es el Renacimiento, cómo se va desglosando esa parte y hasta ahí. Solo como referencia, porque además no siempre pasa, pero sí existe esa posibilidad, que insisto, es una manera muy turbia de cómo la UNAM llega a jugar. La UNAM juega sucio, ¿eh? La UNAM juega sucio y tiene varios elementos para ello. Vaya, no nos vayamos tan lejos. El hecho de que de punto y porrazo les digan, para el siguiente año va a haber solamente 2 vueltas, es una forma de jugar sucio. Por lo tanto, es contratar instituciones cuyos espacios no son adecuados para el examen presencial de la UNAM, que bueno, una de las ventajas que tuvo esta pandemia es que obligó a la UNAM a hacerlo en espacios más abiertos, quizá un tanto menos incómodos, por ejemplo, ocupar el estadio olímpico de los Pumas para que ya hagan su examen. Eso me parece mejor que meterlos ahí en una escuela particular que, bueno, luego no tienes ni en dónde sentarte. ¿Sale? Entonces, insisto, esto tiene que ayudar a definir mejor un programa de estudio. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Hay alguna duda, comentarios? Todo bien. Gracias, Edera. Los demás, gracias, Mouse. Vientos. Perfecto. Vamos con lo que sigue, que era lo que ya les había comentado. Vamos a entrar un poquito más de lleno en esto, ya que conocemos el examen. Vamos con las convocatorias. Les decía que en años anteriores eran 3, 2 para todas las modalidades, la que se publicaba en enero y la que se publicaba en abril, y una exclusivamente para sistema abierto y a distancia, que también eso es algo muy importante.
tengan bien claro que no es lo mismo el puntaje que les viene en escolarizado que en sistema abierto, ni entre CSU o FES. Va a variar. Por eso invito a que consulten ese documento que está ofreciendo la DEJAE, porque ahí además viene una tabla con los antecedentes de puntaje de cada licenciatura que se han dado en años anteriores. Esa tabla vale oro. Así es que echen una checada, porque invita a tomar un panorama. Bien, este año solamente vamos a tener 2 convocatorias. La convocatoria de enero y la convocatoria de septiembre. La convocatoria de enero va para todas las modalidades y la convocatoria de septiembre se mantiene únicamente para sistema abierto y escolarizado. ¿Sale? Hasta aquí es lo que oficialmente sabemos. Tenemos referencias de lo que ocurrió en el 2021, pero el concurso, insisto, del 2021 fue muy accidentado y eso también afectó. En este caso, pues tenemos clara 2 cosas que me parece que son vitales para ustedes, sobre todo para que se puedan organizar. Uno, que la convocatoria se publique en enero, pudiera ser el primer fin, como era tradicionalmente, o quizá una semana más adelante, pero de ley en enero ya sale la convocatoria. Y saliendo la convocatoria, inicia el registro y el proceso de selección. O sea, es una serie de pasos y de trámites que tienen que hacer. Los que ya tienen antecedentes en la UNAM, quiere decir que hicieron el examen antes, pues van a poder omitir ciertos pasos, como por ejemplo sacarse las fotos. Cosa que los que van a hacerlo por primera vez sí lo tienen que realizar. Eh, Otro aspecto tiene que ver también con los foráneos. En ese PDF que les van a dar cuando se registran como aspirantes, viene muy claro qué se hace en caso de cambio de carrera, qué se hace si eres foráneo. Me parece que lo que ellos aplican, por ejemplo, en el caso de foráneo, es que solamente hasta el día de tu examen vas y te sacas la foto. Antes no, lo cual facilita mucho las cosas. ¿Sale? Entonces hay que estar muy al pendientes de lo que deja la DEJAE, no hacer casos de fuentes no oficiales, y eso permite pues tener una mayor claridad. El examen se va a hacer en mayo, entonces eso también nos lleva a que tenemos un margen más amplio. En cuanto al costo del examen, hasta el momento eran 440 pesos. Sí va a haber un cambio en relación a este, lo van a saber cuando ya salga la convocatoria. No ahorita. Entonces también aquí es muy importante que ustedes se centren en lo que de verdad en estos momentos deben de ocuparse y en lo que no. Si quedamos en conjeturas, que si sí, que si no sucede X o Y cosa, y además no apelamos a fuentes fiables, vamos a perder tiempo, nos vamos a estresar, va a haber una mayor ambigüedad en las cosas y podemos hasta fracasar. Entonces ya con esto, pues bueno, tengo que aprender a ser paciente para saber las demás fechas, estar, insisto, muy al pendiente de lo que publica la UNAM y centrarme en lo que a mí me corresponde. Y ahí es dependiendo del caso. Si solamente es prepararse para el examen, bueno, prepararme para el examen. Si tengo que sacar el bachillerato porque todavía estoy estudiando mi último año de la prepa, pues enfocarme en eso y de alguna manera relajar un poco a mi preparación, sin abandonar. Si tengo dudas que en qué fregados voy a estudiar porque hay como 4 materias que me mueven el tapete muy cañón, pues me doy un espacio y me pongo a observar, a leer, a escuchar, para que no sé, para diciembre, que me parecía lo más adecuado, ya se tenga una visión más clara de lo que se va a hacer. Porque ya cuando salga la convocatoria y ustedes se registran, no hay marcha atrás. Durante el proceso no hay forma de decir, ay, 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 pues, ¿qué creen? Que, pues sí, la medicina me gusta, pero prefiero la enfermería o la odontología.
No puedes hacer borrón y poner la carrera que ahora te gustó. Si andan en esas dudas vocacionales, inviértanle este mes y medio, a indagar, a hurgar, a conocer. Hay muchas maneras de difundir lo que se dedica en específico a cada licenciatura. La UNAM por octubre eh, plantea lo que es al encuentro del mañana, creo que ya pasó, que es una feria de orientación vocacional. ¿Sale? Si ustedes están estudiando en el bachillerato de la UNAM, ya sea prepa o CCH, no sé si por aquí tenga casos al respecto, eh, pueden acudir al Departamento de Orientación y Servicios Educativos y les hacen un examen, un test vocacional. ¿Sale? Entonces, sí, lo que está haciendo Alejandro también es una buena referencia. Empezar a detallar cuál es el escenario y a qué me voy a enfrentar. ¿Sale? Pero no lo tomen con un sentido de drama o de fracaso premeditado, ¿no? Sino que más bien como un acto de conciencia de, bueno, esto implica que me voy a dedicar, que me tengo que dedicar un poco más, que tengo que poner esfuerzo de por medio, que no me tengo que satisfacer con productos educativos milagro como los que abundan, que inclusive tengo que evaluar si realmente los materiales de estudio que estoy ocupando son los más pertinentes. ¿Sale? Eso es lo que les corresponde hacer. En cuanto al examen, pues como lo indica aquí, va a ser mayo-junio, o sea que se espera que va a ser todo un mes para poder concretar esa cuestión. O sea que no sabemos si nos va a tocar al principio o no nos va a tocar al final. Eso ya no, tampoco les debe de inoportunar. Ya tienen lo necesario, que es en estas fechas. Entonces ya en su calendario como límite, principios de mayo. ¿Sale? Y desde ahí organizarse. Ahora, esto también conlleva a que si aspiran a otras licenciaturas, es probable que haya un empalme. Yo entiendo que muchos de ustedes quieren ingresar a una licenciatura, pero no apliquen eso de agarrarme al primer bote que me salve de no entrar. Tiene que ser una decisión consciente. Y el hecho de optar por las tres, aunque ahorita ya está muy idealizado de no, yo sí quedé en las tres y mira, fíjate, representa una carga brutal. Y ok, quedaste. Y qué padre que quedaste en las tres universidades. Ese es un logro personal, pues sí, de admirarse. Pero ¿y qué vas a hacer? Solamente tienes que estar en una. Y a mí me parece un poco egoísta hacer eso con el nivel de demanda. O sea, al final no le estás dando la posibilidad a otras dos personas que aprovechen esos lugares. Si quieres estudiar dos carreras, bueno, lo recomendable es que te dediques un rato a una para que veas cómo está el terreno, te desarrolles, madures como estudiante y después te vas a estudiar otra y llevarlas en paralela. Mi caso fue así, yo empecé a estudiar historia y cuando iba a la mitad hice mi examen a la UNAM para estudiar pedagogía y hubo un tiempo en que llevé las dos carreras y me funcionó, pude optimizar más mi tiempo. Y en mi caso, pues no podía bajar el ritmo porque estaba becado. Entonces eso también va muy de la mano con una cuestión que es importante que tomen en cuenta y que es su proyecto de vida. No hagan las cosas por hacer. Ahora, si vamos aquí en fregarle para las tres carreras, representa una brutalidad y no van a aprender. Ustedes están en una etapa muy interesante, que es de alguna manera sacar los huecos y los vacíos que no pudieron tener en el bachillerato, fortalecer habilidades como la comprensión lectora. O sea, no nada más es responder y pasar sin sentido, perdón por la expresión, a lo estúpido. Es enfocarme en que en la universidad requiero
demostrar que sé hacer varias cosas, entonces en esta época es cuando debo de aprenderles, desde un bagaje teórico conceptual hasta habilidades, aptitudes y competencias. Si solo me quedo con lo encimita, el primer año en la universidad los van a destrozar, más si entran a carreras que tienen una cuestión muy elitista y muy competitiva como medicina, muy perfeccionista como por ejemplo música, diseño, artes en general, en donde se van a encontrar a profesores que los van a destrozar si no saben leer, si no saben investigar. No todos los profesores van a tener eh, la delicadeza de decir, ah, ok, mira, te está costando trabajo integrar, hacer una investigación, te voy a llevar. No. Y aquí mucho también tienen que ver las modalidades. No es lo mismo escolarizado que abierto. Sí, es estratégico optar por sistema abierto porque esto implica disminuir el puntaje de aceptación, pero la modalidad abierta conlleva que seas más autogestivo en tu aprendizaje, a que tengas la capacidad de investigar, a trabajar a un ritmo un poquito más pesado, a tener una dinámica un tanto independiente de la del profesor. Y allá llegar con lecturas establecidas. Se los digo porque yo soy egresado del sistema abierto. Distancia, mucho más complicado, porque casi no ves al profesor y todo es mediante una plataforma. Entonces es importantísimo que si ustedes están aspirando a la UNAM y optan por SUA o por distancia, deben de conocer la dinámica que hay en esas modalidades y saber qué se requiere. No solamente, insisto, en términos de el puntaje de la UNAM, sino las competencias, las habilidades, el perfil, ¿ok? Porque si no, incluso hasta pueden abandonar la carrera. Y la ausencia de eso, pues hace que haya mucha gente ahí de chapulines, ¿vale? Y no es tan sencillo volver a entrar. Si le agarras la medida al examen, pues sí, pero no es algo que a corto plazo pueda darse. Y más cuando somos hijos de un sistema educativo tan deficiente. Todos, aún aunque hayamos egresado de UNAM, de Poli, en el bachillerato, de prepa, todos traemos unas fallas garrafales, que si no las atendemos en su momento en la universidad, nos comen vivos. Así es que váyanse planteando también qué tipo de profesionistas quieren ser, qué tipo de universitarios quieren ser. Y eso se tiene que reflejar en su formación, en su compromiso, primero consigo mismos y después quizá con quienes los estén respaldando, mamá, papá, novio, novia, hijos, hermanos, quien sea. Pero esa mentalidad tiene que verse en cómo están haciendo las cosas. ¿Sale? Se vale apoyar, pero jamás depender. ¿Ok? Y bueno, ya para cerrar este punto, la cuestión de la convocatoria de septiembre y noviembre no cambia. ¿Sale? Entonces hay que estar muy al pendiente de las cosas. Muy, muy al pendiente. Comentarios, dudas, compromiso, perdón. Dudas, comentarios, opiniones, ¿cómo se sienten después de esta parte de la charla? Ah, bueno, Ramiro, ahí ya tienes un antecedente que te va a ayudar muchísimo. Eres más autónomo, entonces, en tu caso, sí, sí te favorece lo que es la modalidad a distancia. Y bueno, creo que en este rollo de la educación virtual me parece que no tuviste tanto problema, ¿no? También, insisto, hay que flexibilizarnos. Bien. ¿Alguien más tiene alguna duda, comentario? Sí, 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 puedes hacer eso. Qué bueno que comentas esa pregunta. El hecho de que hayas presentado en la convocatoria para escolarizado
no te niega la oportunidad de presentarlo en septiembre. Son en ese punto independientes. ¿Sale? Y también pueden cambiar de modalidad al hacer el examen. Ojo, ya estando adentro es más complicado. Por eso tienen que tener la certeza de qué es lo que van a optar. Es más fácil que cambies de escolarizado a sistema abierto y a distancia que al revés. Al revés no se puede. La única manera de cambiarse de a distancia o abierto a escolarizado es a través del examen de admisión. De igual manera las carreras, incluso dentro de la misma área. ¿Sale? Es solamente con el examen de admisión. Por eso es importantísimo que ustedes tengan claro qué van a estudiar. ¿Sale? Se pueden ahorrar muchos problemas en lo futuro. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda, comentarios? No, profe, todo bien. Perfecto, Terijillo. Bien, vamos entonces ahora a la siguiente parte, que es, insisto, el escenario al que nos vamos a enfrentar. Esas son la cantidad de aspirantes y de aceptados en el 2021. Sí, sí, con todo gusto. Con todo gusto. Bien, vámonos a este escenario. Es importante que lo tengan bien presente. En el 2021, con todo y que, insisto, fue una locura, hubieron 261,000 aspirantes, de los cuales la UNAM solamente aceptó a 24,000. Hay aquí también un cambio respecto a lo que se hacía antes, porque en primera y segunda vuelta, que es enero y mayo, en promedio habrían 180,000 aspirantes, de los cuales tristemente la UNAM solamente aceptaba a 9,000. O sea, estamos hablando de entre el 8 y el 9% de aceptados. No, y a veces menos, a el 5, cuando eran concursos realmente solicitados. Llegaron a haber años en donde la UNAM tenía hasta 180,000 aspirantes, aunque la media eran 150,000. Esas estadísticas las pueden checar en la DEJAE. En el 2022 podemos intuir que los lugares, a salvedad que ahí hagan una fregadera, puedan ser los mismos. Estamos hablando de 24,000 espacios. Pero ojo con la demanda, porque va a aumentar. Es lo que les decía, la demanda va a aumentar. Consideren la gente que este año sale de la prepa, que por ejemplo es el caso de muchos de ustedes. Más la gente que no quedó en el 21 y que va a hacer el examen, más las del 20, las del 19, o sea, ya estamos hablando ahí de una bolita, de la gente de que es egresada del bachillerato de la UNAM, pero que no alcanzó el promedio para el pase reglamentario y no quieren irse a una FES y se quieren ir a CU. Entonces ahí son otros piquitos más, pero sobre todo estamos hablando también de que consideren aquellos aspirantes que por efectos de la pandemia no entraron a la UNAM, no hicieron su examen porque no se quisieron arriesgar, lo cual es completamente respetable. Y en el 2021, supongamos que este verde ya es permanente,
no es un verde que sabe a amarillo y que huele a naranja, como ha sucedido. Supongamos en el mejor de los casos que sí, realmente esto ya está bajando. Y entonces la demanda se va a golpear. Resultados de esto, como les decía hace unos momentos, me parece que el escenario más optimista es que el puntaje de aciertos sea muy parecido. Y es probable, porque estamos pagando una factura que nos dejó la pandemia en el déficit educativo y eso se traduce en su preparación. O sea que en ese 2021 la pandemia pegó, les afectó y por eso también fueron puntajes tan bajos, porque fueron bajos. En el 21, y lo pueden checar en ese PDF, medicina pidió 112, cuando en agosto del 20 eran 116, cuando en febrero del 19 eran 114. En el mejor de los casos se pueden mantener en cifras similares, pero con las condiciones que les acabo de comentar, y estamos hablando de gente que en teoría tuvo la oportunidad de prepararse mejor, digo, en teoría, porque no sabemos qué tan cierto sea eso, pues puede llegar a subir. No sé si sea tan abrupto como en el 2020. En agosto del 2020 fue una brutalidad. Hubo carreras que llegó a subir su puntaje en 15 aciertos. O sea que, por ejemplo, si en años anteriores ese concurso para entrar, supongamos, administración, pedían 85 aciertos, en ese momento llegaron a pedir 99 o 100. Hubieron carreras que así tuvieron ese subidón, en agosto del 20. En el 21, bueno, bajó y bajó también drásticamente. Ahí chequen las cifras. Me remito a los números. ¿Sale? Este año no sabemos qué va a pasar, pero, insisto, es probable que por la competencia que se dé, por los factores que les acabo de mencionar, se aumente. Y eso otra vez, no lo digo porque les dé miedo o algo así, no, sino para que lo tomen en cuenta, para que sepan manejar mejor la situación, ¿sale? Ahora, esta es la solicitud de la UNAM en referencia a las otras universidades. Poli y UAM, bueno, estamos hablando que son 2 concursos al año, entonces vean la media. Curioso que el Politécnico, siendo más chiquito que la UNAM, esté ofertando más lugares. Ahí estamos hablando que es prácticamente entre un 23% de aceptados. Bastante alto comparado con lo que estamos viendo en la UNAM, donde insisto, es el 9%. Baja también en la UAM, ¿sale? Estamos hablando que es como un 14% de aceptados, más o menos. ¿Va? Ese es el escenario. Y les puedo apostar que estas cifras se inflan porque tenemos concursantes que se agarran todo el ciclo, se agarran toda la gira. ¿Vale? Entonces, ¿cuántas personas diferentes son? Ni idea. Pero sí estamos hablando que el contexto pues no es para nada sencillo. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿No? ¿Todo correcto? Sí, sí, es natural, pero hasta cierto punto, y es lo que les comento cuando doy historia, depende de sus acciones, qué tanto es
Si engordan esas cifras o pelean por ser algo diferente. Si bien hay causas externas que condicionan nuestro desarrollo y nuestro futuro, pues también mucho tenemos que decir de parte de nosotros. Así es que ahí más bien yo te dejo la tarea de que ese miedo trates de encauzarlo a que tengas un mayor compromiso sin caer en la robotitis, ¿eh? Y que confíes en ti, ¿vale? Que evalúes qué estás haciendo bien y qué estás haciendo mal, que de hecho ese es el último punto de la plática. Bueno, vamos con los pros y los contras. De todo este escenario, ¿qué tenemos como pro? Pues bueno, hay más tiempo para estudiar, definitivamente. Estamos hablando que son 3 meses extras. O sea que si para febrero se planteaban que eran 3 meses, ahora pues son 6. Otro pro que tienen es que pueden organizar mejor sus prioridades. Ya no están tan ajustados y eso me parece importantísimo para la gente que está trabajando, que tiene compromisos, o sea, que ya es jefe o jefa de familia y que está estudiando su último año de bachillerato. Pueden hacer una proyección de lo que deben de atender primero y paulatinamente lo que viene después. ¿Sale? En ese sentido, pues también hay una mayor flexibilidad en cuanto a diseñar su plan de estudios. Una cosa es, en caso de que estén en un curso, la planeación del curso y otra cosa es lo que ustedes mismos están haciendo. Si están en un curso, deben de vincular esa planeación. Por eso es importante que también se pongan buzos en quién contratan y cómo contratan con lo que ustedes están haciendo. Tiene que haber un balance. Y eso implica que haya una mayor comunicación con sus facilitadores. ¿Sale? Otro pro que también tienen que hacer es que el ritmo de trabajo es mucho, mucho más tranquilo. No es necesario que se avienten las maratónicas de 6 horas estudiando, como luego también llego a leer por ahí. Cantidad no es lo mismo que calidad. ¿Sale? E insisto, entre más frescos lleguen al examen, más factible va a ser su desempeño. Si andan a un ritmo acelerado pese a este escenario, ay, es que va a haber más demanda y entonces tengo que estudiar 10 horas. Espérense, no van a durar ni para enero. Ay, voy para allá, aguántame. Ahorita nos comemos ese pollito, voy para allá, ¿sale? Y bueno, por último, pues se pueden revisar también con más tranquilidad las herramientas de estudio. Insisto, son muy variadas, mucho tiene que ver ahí su estilo de aprendizaje y tristemente, incluso las más famosas no tienen la mejor calidad. Eso es algo muy triste. Así es que mm, mm, mi consejo particular es que no confíen en las guías, porque están hechas de una forma deficiente. Ya por ahí en el canal de YouTube de Quark, para no ser tan redundantes y ni tan extensivos, hay una sesión que le dedicamos al análisis de los materiales que ustedes tienen para estudiar. Les puedo anteceder, ojalá que puedan verlo, que es mejor optar por libros de texto generales de bachillerato que por las guías. Más si nuestra estancia en el bachillerato fue garrafal. ¿Sale? Hay que tener conciencia de eso.
Y las estrategias de estudio también deben de cambiar. ¿Va? A eso me refiero con revisar con tranquilidad las evaluaciones. Y una herramienta que les va a ayudar todo eso, pues son las evaluaciones, los diagnósticos. ¿Sale? Vamos con los contras. Se va a agravar la situación de estrés o de excesiva relación en torno al examen. Que eso llega a ocurrir y bueno, ahorita creo que ya se manifestó. Conserven la calma. Eso es lo que les va a permitir concentrarse. Una cosa es estar consciente de lo que va a pasar y trabajar en ello sin caer en, insisto, robotitis, estrés en exceso o una relajación que cae en el valemadrismo. Bueno, perdón, vienen esas dos cosas, ¿no? Tienen que mantener la calma. Es natural que se sientan con zozobra, con temor. Bueno, yo que soy profesor también, porque a todos nos movió el mundo. Sin embargo, insisto, hay que tener en cuenta en qué nos estábamos moviendo, ocuparnos en los que nos debemos ocupar y dejar de pensar en lo que no. Que si el examen sube o no sube su puntaje, eso de una relevancia secundaria. Mi principal tarea es prepararme bien, aprender. Y aquí sean exigentes, no solamente para pasar el examen, sino para ser un buen estudiante universitario. ¿Sale? Así es que otra contra es que se dé ese aumento de ingreso, que fue lo que yo les comenté. Sí, es natural que vaya a haber una incertidumbre en torno a cómo se va a llevar el concurso, pero insisto, no caigamos en esta cuestión. Es algo que ni ustedes ni yo podemos cambiar ahorita. Seguramente la UNAM está trabajando en ello, pero hasta ahí. ¿Sale? Así es que no le hagan caso a eso. Lo que sí probablemente vaya a suceder es que afloren las opciones de preparación, cursos, bancos de preguntas, guías y demás, pero a río revuelto ganancia de pescadores. Y tristemente esto va a involucrar un aumento de precio. ¿Sale? Y ahí es en donde vemos incluso la honestidad de la gente que ofrece servicios. Y no solamente hay que considerar el precio, sino también la calidad. Así es que tengan cuidado, sean buenos contratantes. De verdad, opten por algo que les sirva, no se vayan por la fama. En muchas ocasiones esas escuelas que ahorita son muy populares, tienen una planeación de la fregada. He trabajado con gente que viene de ahí. Y me parece que no se merecen invertir su dinero de esa forma. Les van a hablar bonito, sin duda, porque eso sí, tienen unas estrategias de publicidad y de mercadotecnia que mis respetos. Y me parece que de ahí han construido su fama. Pero no se mueven de ofrecer cuestiones muy básicas, productos milagro, nada que en realidad incida realmente en su preparación. ¿Qué cosa muy aparte va a llegar a ser el hecho de que se encuentren con profesores realmente comprometidos? Que tristemente tampoco no es el caso, no es un caso tan común. Digamos que lo que también aliviana a esas empresas es la entrega de los profesores, pero insisto, no es una constante. Así es que traten de optar por algo que sí sea accesible, pero que al mismo tiempo les respete este proceso de aprendizaje, que era algo que creo que les comentaba ayer en la clase nuestra que dimos, o el lunes, ya no sé muy bien. Es eso, merecen un respeto, no merecen pagar por replicar los mismos problemas que a lo mejor arrastraron en el bachillerato. Merecen un ambiente favorecedor, o sea, grupos de 50, 60, está terrible,
Si de por sí está complicado que participen y que interactuemos, ahora en esa línea pues está peor. Como profe, yo la verdad me niego a trabajar en esas condiciones. No es por mala onda. Digo, una cosa es una plática gratuita en donde se da la posibilidad de tener a un grupo grande, pero insisto, es manejado y solamente son unos momentos, a llevar un curso donde tengamos conectados a 50 watts, por ejemplo. O sea, ¿qué atención les voy a dar? ¿Cómo voy a poder estar al pendiente de sus dudas, de sus necesidades, incluso de detectar su estilo de aprendizaje? Horrible. Otro tanto sucede con las horas, ¿sale? Y bueno, las guías tristemente no están bien realizadas, la gran mayoría. Pueden ser un buen recurso complementario, pero solamente hasta ahí. No sería la primera línea de batalla para estudiar. Y en cuanto a los bancos de preguntas, es eso, practique. Tristemente también por ahí se cuelan errores garrafales de redacción. Todo eso y que ahí lo trabajo con mis chicos de comprensión lectora y de estrategias de aprendizaje. Si todavía no están aburridos, en breve vamos a tener una clase de esos talleres. Pueden entrar a ver qué tanto les agrada el business. Solamente que aclaro, va a ser el mismo tema que di ayer como clase de muestra de español. Es que ahí coincidieron los dos y no me había percatado de ello. Pero en fin, si quieren estar, con todo gusto, sobre todo quienes no estuvieron ayer, y ahí van a poder checar un poco más de lo que hacemos en Quark. ¿Sale? Bueno, y por último, antes de dar con los consejos o las recetas, ¿hay alguna duda hasta aquí? ¿Algún comentario? ¿Cómo vamos? Muy bien, 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 muy bien. ¿Los demás? ¿Qué tal? De mi parte vamos bien. Perfecto, Tirijillo. Sí influye Alejandro, porque eso implica que no vas a hacer ciertos pasos. De hecho, en el mismo registro vienen algo así como los clasifican, los tipos de aspirantes. Si estuviste en la UNAM estudiando, pero después te saliste, si solamente quedaste en el bachillerato, si no tienes ningún tipo de antecedente en la UNAM y es la primera vez, si eres un estudiante que hizo el examen con anterioridad y no quedó, y esta es, digamos, la buena, sí se influyen todos esos factores. Por eso es importante leer la guía, no la guía de estudios, sino la guía que te lleva al proceso de selección. Y en caso de tener dudas, ponerte en contacto con el correo de la DGAE, que ahí les viene, creo que hasta vienen números telefónicos. Ese tipo de preguntas no las traten de resolver en grupos de estudio, chats o espacios de Facebook, porque se pueden encontrar con desinformación. Puede opinar una persona que está igual de perdida que ustedes y lejos de favorecer, los puede confundir más. Váyanse ahí por lo seguro. Es una buena forma de aplicar conocimiento histórico, filtrar fuentes. Entonces sí influye. ¿Tienes antecedentes en la UNAM? ¿Estudiaste en la licenciatura? ¿Alguna licenciatura en la UNAM? ¿Trencaste algo? ¿Vienes de prepas, CH? Esos casos sí son importantes conocerlos.
Bien, ahora vamos ya a centrarnos en lo que son los consejos. Vamos con lo primero que insisto, calma, calma, que no es lo mismo que valemadrismo, ¿vale? Calma. Yo creo que eso es lo más importante. Segundo, observen el entorno y prioricen las ventajas de este ajuste. No todo es apocalíptico. Sí, digamos, subiría un poco más la dificultad del juego, pero esto también trae ventajas que valen mucho la pena. A lo mejor era el tiempo que necesitaban para poder cerrar bien ciclos. Por ejemplo, los que ahorita están en su último año de bachillerato. O los que están trabajando, ¿no? Otra cuestión aquí es organizarse y aprovecho para tocar la duda que pusieron en el chat. Tienen que considerar tiempos, tienen que considerar espacio, ¿sí? De trabajo. Tienen que hacerse una evaluación diagnóstica para que tengan precisión, no solamente de las materias que les fallan y de aquellas que ya dominan, sino también de las habilidades que deben de contemplar para poder pasar el examen de admisión. Por ahí, si tengo tiempo, hoy o mañana, les voy a dejar una adivinanza, con la cual ahí pueden medir su comprensión de lectura. Esa adivinanza la redacté abordando un tema que viene en el examen. Si pueden con esa adivinanza, me atrevo a decir que su comprensión lectora está en buen estado y además vinculan lo que saben con lo que les van a preguntar en la evaluación, lo cual es algo maravilloso. Si no, es una advertencia de que tienen que cambiar estrategias de estudio. Y así deben mirar la evaluación como una brújula de a dónde tengo que ir y qué tengo que atender. No solamente centrarme en los números. Una evaluación diagnóstica implica una radiografía de qué temas están bien, qué temas hay que repasar un poco más y qué temas de plano estamos de la fregada. Y sobre de eso ir priorizando. Yo lo que les sugiero a los chicos es que lo vayan haciendo en bloques. Empiecen por un bloque que esté mayoritariamente integrado por asignaturas que les cuesta trabajo y tener un pequeño espacio para aquellas que ya dominan. ¿Sale? De tal manera que paulatinamente vayan avanzando y lleguen mucho, mucho más equilibrados al día del examen. De nada sirve que si les falla historia, se centren en historia y dejan descuidados a química, mate y física, y a la mera hora no se acuerden de lo que aparentemente dominaban. ¿Sale? Eso tiene que ver mucho con el plan de trabajo. Igual hay un video que subí en esta semana. No. Bueno, que ya está en YouTube, la versión 2.0, estoy por subirle a este fin, que tiene que ver en cómo organizar el tiempo, tablitas de evaluación, de objetivos, para que puedan tener más específico que estudiar, cómo hacer ese plan y pues evitar que estemos como perritos ahí persiguiendo la cola. ¿Sale? La idea de esas herramientas es que a medida que nos vayamos acercando al examen, tengan mejor preparación y paulatinamente vayan haciendo solamente repasos complementarios. De tal manera que en la última semana ustedes se sientan seguros, solamente por ahí den un par de leídas y ya. ¿Sale? También es antipedagógico estudiar enciclopédicamente a pocos días del examen. No lo hagan. No funciona, se satura. Es parte de los vicios de aprendizaje que tenemos que desterrar. Otra cosa es optimizar el conocimiento. No memoricen. ¿Sale? Y en función a cómo es que aprenden, hagan una selección de los materiales de aprendizaje.
y también evalúen la calidad de los mismos. Váyanse hacia fuentes más fiables. Los videos de te voy a enseñar cómo pasar matemáticas en el examen en 3 minutos, híjole, desconfíen, desconfíen. Esos son los que yo les llamo productos milagro. Podían servir como una orientación, pero no para tomarlos tan en serio. En tal caso, si son visuales, vean documentales de YouTube, no los de History, por lo menos no los más recientes. BBC, por ejemplo, tiene buenos docus de historia, otro tanto sucede, Colegio de México. Hay que tener criterios de selección, ¿sale? Hay por ahí un canal de YouTube muy bueno de divulgación de ciencia que se llama Curiosamente. Pudiera ser que esos videos les pueden ayudar, ¿sale? Otro tanto que tienen que hacer es evaluarse cada determinado tiempo, por eso es importante trabajar con calendario. Y esto me lleva a recordarles que deben de tener momentos de esparcimiento. Todo el tiempo pensando en el examen va a implicar que no lleguen a la meta. Deben de darse sus momentos de cotorreo, de disfrutar a la familia, a los amigos, darle gusto al cuerpo, practicar una, una disciplina artística, hacer deportes. El pasar el examen es un trabajo cotidiano, constante, de disciplina. Ah, no te preocupes, Victoria. Andamos ya casi en la recta final de lo que es la charla que empezó, pues también un poquito tarde, a las 2 de la tarde, a la 1 prácticamente. Si estamos hablando, insisto, en cuestiones de cursos de preparación, pues no todo lo que brille es oro. Hay que elegir bien a quién le estamos dando esa confianza. Por lo menos se los deben de tomar con algo tan serio como si fuera su salud. Por lo menos aquí su servidor es algo que sí lo asume de esa manera, en Quark también, pero bueno, en base a eso es como estamos estructurando el trabajo. Si quieren más adelante podemos tocar ese punto. Algo que también deben de trabajar, y no es por aludir a este rollo de la generación de cristal, pero es algo que cuesta muchísimo trabajo y esto es transversal. Alumnos que tienen mayor edad, alumnos jóvenes, padecen de lo mismo. No sé si es por el efecto cultural que viene en el examen, porque a lo mejor piensan que es la única oportunidad, o bueno, por lo que está sucediendo, qué sé yo. Impulsan la confianza en uno mismo. Esos pequeños logros que van obteniendo son los que nos van a generar la fortaleza para afrontar lo difícil, pero al mismo tiempo la motivación para continuar. ¿Sale? Tristemente eso es algo que realmente muy pocas ofertas en cuanto a cursos de preparación realmente se lo toman en serio. La parte mental, la parte de pues, cómo te sientes. Tristemente la mayoría son ciento tantas horas y todo mundo te va a retacar de información. Y a lo mejor la pasas bien porque el profe es bien chido, pero no va a dejar de ser esta educación bancaria, transaccional que te pone, que no es tan significativa. Como profesor, por ejemplo, tenemos la responsabilidad de generar esa confianza, de acompañarlos, de monitorear cómo se sienten. Por eso es importante la comunicación. Y eso creo que a veces es muy difícil en educación virtual porque no hay esos mecanismos y a veces pues también como que ustedes tienen un poquito de miedo al hablar. Pero en cuanto se da una interacción de ese tipo y ustedes expresan cómo se sienten, por lo menos profes como yo que estamos interesados en el individuo y no solamente en bombardearlos de información, nos va a dar pie de qué situación está, qué tanto les podemos pedir, qué tanto las estrategias que ocupamos están siendo efectivas, qué ajustes debemos hacer y sobre todo acompañarlos de tal manera que este camino no sea tan pesado. Insisto, algo que pierden mucho de vista es la calidad humana.
que solamente la tiene al principio, ¿no? En la parte de publicidad, pero no ya en el proceso. Hay otros mecanismos con que lo hacen, pero no es así. Y por ejemplo, si estudian por su lado, este acompañamiento no es tan sencillo. Veo con agrado que en los grupos se llega más o menos a lograr, pero pues no, no es algo realmente eh, enfático y es un rubro capital. He sabido de gente que han sido excelentes alumnos, que en el aula son muy cumplidores, vaya, son todos unos cracks, pero que en el último momento me dudan demasiado y entonces pelas, nomás no la libran. Eso, híjole, me parte el alma porque se lo merecen. Y los resultados se reflejan, se quedan a uno o dos aciertos. Y es cuando se ponen nerviosos, cuando les gana el estrés, dudan. A veces el fracaso preprogramado aparece un día antes o días antes, ¿no? Entonces traten también de evitar caer en estos rollos fatalistas. Confíen mucho en ustedes, que ojo, no es lo mismo que soberbia. Investiguen, eso también les va a dar certeza. Investiguen para evitar fake news. Y por último, pues bueno, sean eficientes con la lectura comprensiva y razonamiento. En cuanto al horario, que es mejor para estudiar, pues por eso viene esta parte de la organización. Conózcanse en dónde son más provechosos, en dónde pueden y en dónde son más provechosos. Por ejemplo, si hablamos en mi caso a mí para estudiar, leer, revisar trabajos, si no estoy dando clases en presencial, porque eso también cuenta, ahora en pandemia lo que hago es levantarme en la mañanita, iba por mi café, ahorita no, lo tengo un poquito prohibido, mi café y a darle. Leer. Antes de abrir esta charla estaba justamente leyendo unos trabajos y me favorecen. Casi esto no lo hago en la noche porque, gracias Susana, igualmente, porque de plano ya estoy hasta el copete, no tengo el mismo nivel de concentración y más bien como que prefiero hacer otras cosas, aunque en ocasiones, pues bueno, la carga de chamba ha sido tal, como por ejemplo esta semana, que me he estado durmiendo 1, 2 de la mañana en preparar material, me invitaron a formar parte ahí de un proyecto de intervención pedagógica, entonces yo soy el responsable, así que tengo que hacer una redacción para que se actualice. Ay, no, como dicen ustedes, a veces la vida de adulto es complicada, ¿no? Entonces, traten de aprovechar eso. Si son, por ejemplo, madres de familia, padres de familia, no sé si por aquí tenga algunos casos. Y pues en la época en la que esté en la escuela el chamaco, órale, mis labores y me pongo a estudiar. Aquí el punto es de que sean constantes. Esa es la clave, que sean constantes. Si no son constantes, van a andar a la deriva y ni aún teniendo el mejor curso de admisión, lo van a lograr. Y eso, insisto, parte de lo que uno quiere ser. La mejor manera para construir la disciplina es una convicción que parta desde el individuo. Y ahí es en donde entra la voluntad y el deseo. Si es un deseo real estar en la universidad, voy a tener buena observación para ver en qué momentos. Y en esos momentos, aunque mi crush me diga qué onda, vamos a salir, él, yo voy a estar ahí y voy a estudiar. Tienen que empezar a ser responsables de sí mismos, que eso a veces no, no incide. Y en el espacio sí, cero distractores. Y aprovechando esa parte de lo emocional, también tengan cuidado con la parte afectiva. He tenido casos de gente que ha tenido un desempeño enorme, brillante, hermoso, pero a la mera hora, ¡pum!, truenan con la chava, hay una bronca fuerte con la familia, y a veces no se tiene la fortaleza para enfrentarlo y mantenerse, que es totalmente válido, no siempre se puede. Así que en la medida de lo posible, rollos sentimentales, ahórrenselos, no digan que no,
pero siempre desde una perspectiva sana, siempre desde que eso sea parte de ese acompañamiento, parte de esa motivación. No caigan en este rollo de chin, me enamoré y pues este chavo, esta chava o ambos, ya ven ahora cómo son los vínculos afectivos, pues me quieren horario Oxxo, ¿no? 24/7. Y paulatinamente me voy descuidando de esto. Ahí es en donde entra también la disciplina, el amor propio. Ténganse mucho amor propio. Esto, aunque ya vieron que no es tan complicado, pues sí es exigente. Implica generar muchas rupturas. Implica trascender varios vicios académicos. Implica incluso hacer cosas que no habíamos hecho. Y eso pues requiere valor. ¿Sale? Sí. Ahora no caigan en el balance así rígido, intrínseco de fuerza 50-50. Pues no, también el entorno llega a ser aleatorio. ¿Sale? Mucha suerte, Ramiro. Mucha suerte para los que van a hacer el examen para la siguiente semana. Lástima que esta charla no se pudo haber dado antes o que no nos pudimos haber conocido antes para poderlos apoyar de una manera más efectiva. Pero bueno, ya se llevan algo y en todo caso, pues ya están avisados que sí van a haber otras oportunidades en caso de que la situación no se dé, que eso también es muy importante. No por el hecho que ahorita no se ha elegido y esté aquí, no implica que más adelante vaya a estar acá. O sea, tampoco no se acaba el mundo. Hay que ser en ese punto maduros y conscientes y evaluar qué sucedió, qué hice bien, qué hice mal. Igualmente a mí me gustó mucho que estuvieras aquí. Y de esta manera tener un crecimiento. Hay que repetirlo de la confianza. Sí. Tener un crecimiento, ¿sale? No solamente es la parte académica, vean esto como una oportunidad para crecer en muchos aspectos. Y de esa manera, pues van a ser universitarios más con principios éticos, que bueno, también le hace falta mucho a la ONU tener chavos así, que no dejan en manos de otros, decisiones que les corresponden, ¿sale? Así es que bueno, ya nada más para finalizar, en un ratito tenemos la clase, híjole, la clase de comprensión lectora. Quiero hacerles invitación a dos cosas. La primera, y me parece que es la más atractiva para ustedes, el día de mañana continuamos con las clases gratuitas que está ofreciendo Quark Educación. En este caso, todavía no confirmamos si va a haber una clase a las 4 de la tarde. Eso es algo que yo creo que en la tarde vamos a intentar cerrar lo más pronto posible, pero es seguro que a las 6 se vean con mi colega quien les va a dar una clase de matemáticas, que me parece que eso también es importante. No les prevengo qué tema es, porque si no, pues puede ahí que no haya tanta asistencia, pero es matemáticas, creo que es álgebra, lo que se va a tocar. Van a conocer la otra cara de la moneda de Quark. Insisto, este señor es todo un personaje, es una persona muy afable, experto en casos imposibles de matemáticas, algo que me gusta mucho de su forma de trabajar es que te motiva a ver que sí puedes. Es una persona que como yo pues favorece los pequeños logros y le da mucho gusto ver crecer a sus alumnos. A mí me hubiera gustado tenerle una preparatoria, o bueno, tener un profe de ese perfil, pero bueno, ya ni modo. Ustedes tienen esa ventaja respecto a mí. No se lo pierdan, va a ser, creo que a las 6 de la tarde o a las 7. Igual en un momento va a confirmar, pero es seguro que mañana se ven. Estamos también ahí en vías de ver si nos echamos ahí una clasecilla de las 4. Eso también lo tenemos que ver de acuerdo con las agendas, porque a él le tocaba a las 4, pero
pero me dijo que venía de un viaje y no tenía chance de abordarlo, pero seguro a las 6. A las 6. ¿Sale? Si quieren acompañarnos, esperemos que sí. Y bueno, el próximo 3 de noviembre empezamos un curso general, ya específico de todas las materias. Nuestro enfoque, como se han percatado, va más hacia una cuestión humana, no solamente dar lo básico y que les vaya bien, sino realmente aprender, porque es el compromiso que nosotros tenemos. Si vamos a mandar gente a la universidad, y más yo que soy egresado de ella, pues tengo que dar eh, personas que de alguna manera merezcan estar ahí, que no solamente cumplieron con un punto en específico que es el examen y ya. ¿Sale? Entonces es darles buenas bases, no solamente para que pasen el examen, sino para que se puedan desarrollar óptimamente en la uni. Obviamente, pues sí, se escapa de nuestras manos hacer un sustituto del bachillerato, sin embargo, sí nos esforzamos en darles lo que es una atención de calidad, son grupos pequeños, hacemos una selección de los materiales de estudio acorde a sus necesidades, los ponemos a leer, la pasamos bien, escuchamos canciones, en algunos casos, si el tema lo permite. La idea es también hacer cosas dinámicas. Insistimos en esta cuestión del diálogo entre ustedes y nosotros, en formar un equipo. Um, Me parece que son 3 días a la semana, el curso, lunes, miércoles y viernes, de 4 a 8. Sin embargo, por esto que acaba de suceder, pues probablemente tenga un ajuste en cuanto a los días. Van a ser 166 horas de curso, eso sí, súper garantizadas, además de que vamos a ofrecerles evaluaciones constantes, espacios de repaso, de ejercitación. Tenemos un grupo de WhatsApp en donde ya estamos en contacto con la gente que afortunadamente nos ha dado esa confianza. Tratamos de hacer lo más serio y formal de esto, porque insisto, no es cualquier cosa, más si estamos recibiendo de su parte un esfuerzo económico, ¿no? Tristemente, pues sí, las condiciones no están para ofrecerlo gratis, me hubiese gustado, pero no se puede, por lo menos no por el momento. Así que solicitamos o ponemos un costo que también me parece justo en relación a todo lo que estamos ofreciendo, 2,400 pesos, que bueno, no es tan caro, o sea, el Guillot, por ejemplo, que es de los más famosos, llegan por ahí a pedirles hasta 17,000 pesos, lo cual es una locura. Hay una Ay, manera de contestar que no cuesta mucho y te ayuda a ganar mucho. Sigue echando para arriba, por favor. ay, perdón, Ains, no te entendí. Perdón, fue sin querer. No te preocupes. Bueno, entonces también con base a la situación que estamos enfrentando, pues estamos ofreciendo ahí un diseño de forma de pago pues accesible, en el cual ustedes tienen que depositar que son 500 pesos en caso de que nos brinden esa confianza antes del inicio del curso, es decir, el 3 de noviembre, antes del 3, pues abonar lo que son los 500 pesos para apartar el lugar. Insisto, favorecemos grupos pequeños para brindar esa atención. A mí me encanta escucharlos. Y paulatinamente el primer pago como tal, o bueno, sería el siguiente pago, se daría al mes de iniciada el curso, o sea, el 3 de diciembre, ese pago sería de 1,500 para que en el último pago, que sería a principios de enero, no cueste, estén más enfocados 100% su preparación. En ese sentido, el último pago es de 400 pesos. O sea que con los dos primeros pagos prácticamente ya tendrían cubierto el costo del curso y el tercero pues implica un esfuerzo menor. Y eso lo diseñamos pues también en consideración de lo que se atraviesa, ¿no? Navidad,
Año Nuevo, Reyes, que eso, bueno, implica un gasto, por eso preferimos antes de tener la mayoría para que de alguna forma estén tranquilos. También me ha tocado en donde trabajaba antes ver que los chicos estaban con el Jesús en la boca porque no habían terminado de pagar y a la semana ya del curso, en fin, no estaban concentrados. Y lo que nosotros encaminamos es que estén realmente centrados en lo que es el examen. Al final, insisto, somos un equipo. Entonces, pues ojalá que nos puedan brindar esa confianza, que las clases que hemos estado dando, el material que les he comentado, los planes que no solamente están ahorita, sino que vienen en pie, en puerta, favorezcan para que nos den oportunidad de poderlos preparar y apoyarlos en concretar sus metas. Creo que se merecen una atención de primera, un trabajo de primera y bueno, confiamos en que nosotros estemos acordes a ello. ¿Sale? No sé si hay alguna duda. El curso es en línea. El curso es en línea. Es en línea. Pues aquí ya estamos en verde, insisto, estamos todavía en las zozobras si es permanente o no, y no queremos ni arriesgarlos ni arriesgarnos. Sabemos que ya están un poquito hastiados de esta modalidad, que ya no es tan sencillo, créanme, es para ambas partes, pero preferimos por el momento irnos a la segura. ¿Sale? No sabemos si incluso vaya a haber un nuevo brote en diciembre con todo y que ya nos pusieron las vacunas. Ojalá que no, porque la economía ya no da para más. Pero no sabemos, no sabemos y por tal motivo, pues también preferimos que sea en línea porque sabemos que hay gente al interior de la República que quiere prepararse, pero que no tiene los medios para viajar consecutivamente a la Ciudad de México. Así es que seguimos viendo como viable que sea en línea porque nos permite atender no solamente a la gente de la ciudad, sino a la gente que viene de otros lados. Así como que la interacción es mucho más dinámica. Por ejemplo, en presencial tendría que poner un cañón para el PDF y bueno, sería un poco más de gasto que implicaría elevar el costo del curso y tratamos de hacerlo lo más popular posible. Por eso es en línea. ¿Sale? ¿Alguna otra duda, cuestión, comentario referente al curso? Nos seguimos con el temario de la UNAM, eso sí. Que me encantaría hablarles de los persas, por ejemplo, de los cartagineses, sería muy, muy fregón, o de las herejías medievales, pero no lo contemplan en el examen, entonces ni modo. Nos vamos por lo básico. Ya después ahí, quienes estén interesados, armamos un club de amantes de la historia o algo así. ¿No? ¿Nadie más? Bueno, pues les agradezco mucho su atención. Espero verlos y verlas el día de mañana. Mate, no conmigo. Y pues estamos en contacto. Ojalá que podamos colaborar ya en esta etapa que me parece que se merecen estar en la UNAM. ¿Sale? Cuídense mucho. Excelente tarde. Gracias. Y estén al pendientes de que esta grabación esté en YouTube. Que pasen una excelente tarde. Pero, ¿me puedo ya quedar o va a cerrar la sesión? Cierro la sesión para armar otra. Empezamos, quienes nos quieran acompañar para el taller de comprensión de lectura a las 3 de la tarde. Es el mismo tema que vimos ayer, para quienes ya estuvieron. ¿Sale? Insisto, viene con otros ejercicios. Les puede servir de repaso. Empezamos a las 3 de la tarde. Cuídense Ok, mucho. Bye.